Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 30 al 42 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El castigo que ha de venir. El castigo que ha de venir. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Vamos a hacer primero la lectura en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, versículos 30 al 42. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido resube ajenos. A toda la ramera le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Ya ha sucedido contigo, en tus fornicaciones, lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga, en lugar de recibirla, por esto has sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados en los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y apedrearán y te atravesarán con sus espadas, quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones, y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más, por cuanto no te acordaste de los días de juventud, y me provocaste a ira en todo esto. Por eso he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda la lujuria. La misma porción de la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios. ¿Qué enfermo tienes el corazón, dice el Señor soberano, para hacer semejantes cosas, comportándote como una prostituta desvergonzada? Edificas tus santuarios paganos en cada esquina y construyes en cada plaza los altares de tus ídolos. En realidad has sido peor que una prostituta tan desesperada por pecar que ni siquiera exigías que te pagaran. Sí, eres una esposa adúltera que recibe extraños en lugar de a su propio marido. Las prostitutas cobran por sus servicios, pero tú no. Le das regalos a tus amantes, los sobornas para que tengan sexo contigo. Así que haces lo contrario de las demás prostitutas. Tú les pagas a tus amantes en lugar de que ellos te paguen a ti. Por lo tanto, prostituta, escucha este mensaje de parte del Señor. Esto dice el Señor soberano: por haber derramado tus deseos lujuriosos y haberte desnudado como prostituta ante tus amantes, y por haber rendido culto a ídolos detestables y masacrado a tus hijos en sacrificio a tus dioses, ahora yo actuaré en consecuencia. Reuniré a todos tus aliados, los amantes con los que has pecado, tanto los que amaste como los que odiaste, y te desnudaré delante de ellos para que vean tu desnudez. Te castigaré por tus homicidios y tu adulterio, en celosa furia te cubriré de sangre. Luego te entregaré a todas esas naciones que son tus amantes, y ellas te destruirán, derrumbarán tus santuarios paganos y tus altares de tus ídolos, te arrancarán la ropa, se llevarán tus hermosas joyas y te dejarán completamente desnuda. Juntas formarán una turba violenta que para apedrearte y despedazarte con espadas, quemarán tus casas y te castigarán frente a muchas mujeres. Yo pondré fin a tu prostitución y haré que no pagues más
tus numerosos amantes. Finalmente desahogaré mi furia contra ti y se calmará el enojo de mis celos. Quedaré tranquilo y ya no estaré enojado contigo. Esta porción ahora nos habla del castigo que ha de venir. Aquí la alegoría toca más detalladamente ahora el destino de Israel, de quien la mujer es tipo. Han de venir los ejércitos enemigos para asolar la tierra, destruyendo las casas y la ciudad. El profeta compara a Israel con una ramera, notando una excepción en aquel que la ramera recibe dones, mas Israel los ha dado a sus amantes, en el sentido que los ha alquilado. Con dones y tributo, Israel había buscado el apoyo de sus aliados como Egipto y en otro tiempo Asiria. Debido a todas las abominaciones, Dios derramará sobre ellos el furor de su ira santa. La figura del castigo de Judá es la del castigo que a una esposa infiel se hacía acreedora en Israel. Sigue, dice la palabra, por causa de tu promiscuidad y ritos paganos. Yo te humillaré y castigaré en presencia de tus amantes. Ellos a su vez te desnudarán y apedrearán. Pondrás fin a tu prostitución y mi ira entonces se apaciguará. El juicio de su lascivia fue que sería destruida por las naciones gentiles a las que ella había solicitado como enamorados pagados. Los que dejan a Dios como una amante infiel y se comprometen con el mundo serán destruidos por el mundo con el que quisieron unirse. Para nosotros esta es una solemne advertencia. Hay una sentencia sobre Israel. A causa de su infidelidad, Judá tendría que ser disciplinada como una esposa adúltera. El juicio era el que se merecía. Dios la castigaría usando a las mismas naciones en que ella había confiado para que aprendiera que debería depender solamente de Dios. Ezequiel les hace compararse con dos naciones a las que se nos conocían bien: Samaria, Israel del norte y Sodoma. Solo que el pecado de Judá era mayor que el de ellas. Esas dos naciones eran los representantes principales de la maldad y el orgullo, pero Judá era aún peor. Judá sufrió a causa de su infidelidad. En su adulterio espiritual, Israel se había convertido más que en una prostituta común. La nación pagó para que los extranjeros vinieran con sus ídolos y ella pudiera cometer adulterio con ellos contra el Señor, su esposo. Israel y Judá con frecuencia solicitaban la participación de potencias extranjeras para que los ayudaran a combatir a los enemigos. Con el fin de recibir ayuda, ellos debían pagar frecuente tributo, o al menos hacer una importante contribución a los gastos de guerra de la potencia a la que invitaban. Pagaban prostituirse. Habían llegado hasta esas instancias. Y el castigo con el que el Señor había amenazado correspondía entonces a la magnitud del delito. Todas las potencias extranjeras que le llevaron los dioses falsos a Israel se unirían contra la nación para destruirla. En el antiguo Israel, el adulterio y el asesinato, en este caso el de los niños ofrecidos a los ídolos, se castigaba con la muerte por lapidación. Dios levantaría naciones para destruir toda construcción donde se adoraba a los falsos dioses, junto con todas las señales de las bendiciones del Señor sobre su pueblo. Israel sufriría la destrucción de sus altares paganos, así como el despojo de sus ropas y de las hermosas alhajas que Dios le había dado. Así Dios le pondría fin a su prostitución espiritual de su pueblo con los dioses falsos. Cuando cesara la prostitución, cesaría también la ira del Señor. Todo esto, a pesar de lo cara que resultaba materialmente su idolatría, pues gastaban grandes sumas en imágenes y altares, sin alquilar sacerdotes de otros países para que oficiasen sus cultos idolátricos.
En todo esto se insiste mucho en los versículos 31 al 34, donde se hace notar que Israel no se comportaba como las prostitutas comunes ni como las mujeres adúlteras que van buscando la paga, sino que ella era la que pagaba por pecar. Y con todo esto, no se percatará Jerusalén de la enormidad de sus abominaciones. Vemos con sorpresa y horror lo que es la corrompida naturaleza de los hombres cuando Dios los deja de su mano, aun cuando disfruten, como Israel, de las mayores ventajas para ser mejores y portarse mejor. Después de esta enumeración de todas las abominaciones de que han sido culpables esta notoria adúltera, le leen la advertencia, la cual es pronunciada con toda solemnidad. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Toda esta sección la podemos condensar en este insultante apelativo. Es comparada con una ramera. Se declara el crimen y se hace la lectura, el del pliego de los cargos, la violación de los dos primeros mandamientos principales de la ley, de los 10 mandamientos, nos dice aquí acerca de la idolatría, su prostitución con sus amantes, es decir, con todos los ídolos de sus abominaciones, la violación de los 2 primeros mandamientos de la segunda tabla mediante el asesinato de sus niños inocentes y por la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Su vil ingratitud es otra circunstancia agravante de sus pecados, por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto, y nunca se te ha ocurrido arrepentirte de tus abominaciones. Y se lee la sentencia general en el versículo 38. Yo te aplicaré la sentencia de las adúlteras y de las que derraman sangre. Y estos 2 crímenes eran castigados con pena de muerte. Esta mujer criminal tiene que ser expuesta a la pública vergüenza. Dios va a descubrir a todos los anteriores amantes de Israel la desnudez de esta ramera. Por esto es que todo este juicio había de llevarse a cabo en presencia de las naciones vecinas. Ella, Israel, iba a ser espectáculo y escarmiento para todas las naciones. Ellos, los amantes, serían usados por Dios para infligir una humillación nacional a su pueblo pecador. Las calamidades de Jerusalén servirían de pesar a sus amigos y de gozo a sus enemigos, aquellos a quienes la nación israelita permitió que la despojasen de su virtud. La verán ahora despojada de su honra. Se detallan otros pormenores del castigo que va a ser aplicado a esta ramera. Te apedrearán, como se debía hacer con las adúlteras, te destrozarán con sus espadas. Cuando los muros de Jerusalén fueron derribados con grandes piedras catapultadas contra ellos y los habitantes de la ciudad fueron pasados a cuchillo, se ejecutó literalmente esta sentencia. Destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares y se llevarán tus hermosas alhajas. Quemarán tus casas a fuego como se destruyen las habitaciones de las malas mujeres. Había la queja en los mejores reinados de los reyes de Judá que no habían sido quitados los lugares altos, pero ahora el ejército caldeo los destruiría a todos estos. La cautividad en Babilonia hizo que el pueblo de Israel dejase de ser una ramera y que cesara de prodigar sus regalos de ramera, pues allí quedó curada de raíz su idolatría. Esta observación la podemos hacer por este evento. Ahora, también con la destrucción de Judá y Jerusalén a manos de los caldeos es justo, en justo castigo de los pecados y de las graves abominaciones de Israel, la ira de Dios se habrá desahogado, cesará el celo de Dios, pues no habrá motivo para darle celos. Como no puede dar celos una esposa ya difunta, el enojo de Dios será sustituido por la calma del descanso. Es lo que habría de suceder. Jerusalén
como una ramera desvergonzada, tiene una característica particular. Una de esas mujeres recibe el pago por sus servicios, pero Jerusalén menospreciaba la paga. Además de ser una prostituta adúltera, una esposa adúltera, era prostituta, porque en lugar de su marido prefería andar con hombres ajenos. Jerusalén era una ninfomaníaca espiritual e incluso había recurrido a ofrecer paga con tal de llamar la atención que tan pródigamente había recibido. Esa conducta era sumamente inusual y demostraba la bajeza al seguir la idolatría y hacer alianzas con extranjeros. A medida que se alejaba de Dios, él también le retenía las bendiciones que tan libremente le había dado, pero en vez de reconocer su pecado y volverse al verdadero Dios, la ciudad seguía buscando más dioses ajenos y ofreciendo presentes más valiosos para inducir a estos otros dioses a que la bendijeran. Jerusalén disipaba sus riquezas en cosas que no podían bendecirla. Esta sección, por tanto, profundiza la descripción de la perversión o desviación de Jerusalén. De acuerdo a este texto, era peor que las prostitutas o las sacerdotisas que ejercían los ritos sexuales en los cultos paganos. Encontramos la intervención de Jehová con una expresión en hebreo muy difícil de traducir: cuán débil es tu corazón. Algunas versiones traducen con cuán apasionado es tu corazón. Esta traducción hace más sentido con el resto del pasaje, que muestra el nivel de depravación que había en la ciudad. La define como prostituta atrevida o aún desvergonzada que no tenía límites. Esta ratificación de la desvergonzada prostitución de Jerusalén, que era la esposa, se hace desde un nuevo punto de vista. El profeta menciona 3 acciones de la ciudad para definir este nuevo punto de vista. En primer lugar, en vez de cobrar algo a cambio de su servicio, ya sea una dádiva o un obsequio, dice que ella despreció la paga. Esto debe ser entendido desde la perspectiva de que la prostitución era un medio de vida para algunas mujeres. Sin embargo, este no es el caso aquí, pues relacionando este pasaje con los anteriores de la misma alegoría, nada le faltaba. Tenía todo de la mano de su marido. En segundo lugar, en vez de recibir a su marido, recibe o da favores a los extraños, un término que usa Ezequiel para referirse a las naciones que fueron sus enemigos y que hicieron pactos con Jerusalén. Finalmente, enfatiza más que no fue solicitada, es decir, buscada, sino que ella estuvo buscando amantes que vinieran de todas las partes. Esto es una referencia directa a la búsqueda de alianzas con naciones extranjeras. Si pudiéramos condensar hasta aquí esta sección, veríamos también todo este capítulo como la infidelidad en el matrimonio. Hoy en día los matrimonios están en crisis. Pueden haber muchos problemas, pueden haber muchas complicaciones, incluso infidelidades, tanto de la parte de la mujer como de la parte del hombre. Existe discordia entre hijos y padres. Para muchos el hogar o la familia son cosas extrañas porque nunca las tuvieron. Posiblemente para algunos otros solamente sea el lugar donde se come y se duerme. El capítulo 16 de Ezequiel es un cuadro gráfico de la falta de gratitud y la infidelidad que puede vivirse en el matrimonio. Hemos observado que Jerusalén era la novia del Señor. Dios descubrió a su pueblo abandonado en Egipto, la tomó y le dio vida nueva. Llegaron a ser un pueblo muy hermoso, muy inteligente, pero confiando en su hermosura, abandonaron a Dios para seguir a sus ídolos. Después se descubre la infidelidad de la esposa.
La infidelidad era abierta y repetitiva, tanto que el mundo empezó a darse cuenta de ello. La idolatría de Israel y sus alianzas con otras naciones excede lo que nosotros podemos o podamos imaginarnos. Pero viene el castigo sobre Jerusalén. La ira de Dios no es con furor, es el resultado directo del pecado. El destino final de aquella prostitución es horrible. Si nosotros tomamos todos estos elementos y los aplicamos a un mensaje para nosotros, una interpretación para nosotros, veremos que la infidelidad no comienza con hechos físicos, sino con la indiferencia, el egoísmo, el desear cumplir mis gustos por sobre todo. Es un grandísimo error confiar en la hermosura física que desaparece al pasar los años. La infidelidad comienza al no poner la mirada en las cosas de arriba antes que en las de la tierra. Ambas son importantes, pero lo primero es mucho más importante y trascendente. El ser miembro de la familia requiere paciencia y esfuerzo, tanto de parte de los hijos como de parte de los padres. Sobre todo entre los esposos, se debe aprender a amar al otro más que a uno mismo. La Nueva Jerusalén que plantea aquí la palabra es espiritual. Jesús hizo un nuevo pacto con sangre con sus discípulos en Jerusalén la noche antes de su muerte. Este pacto es válido también para nosotros. Sabemos y conocemos que el matrimonio es una institución de las más antiguas del mundo. Dios la estableció antes del gobierno y antes de la educación. Es una responsabilidad solemne. El matrimonio cristiano es un pacto entre tres personas, Dios y los esposos. Debemos conservar el matrimonio a toda costa por medio de la oración, el análisis mutuo de los problemas y un esfuerzo por parte de cada cónyuge para mantener intacto el hogar y la familia. Se debe enseñar a los jóvenes que piensen bien antes de entrar en el matrimonio y que el matrimonio no es una prueba, sino un estado que no deja hasta la muerte. Debemos examinar nuestra vida para ver si hay alguna raíz de infidelidad o de egoísmo. Cada día debemos consagrarnos nuevamente al Señor para vivir fieles a nuestro Salvador. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Nuestra fidelidad al Señor será la mejor ayuda para nuestra fidelidad en el matrimonio. Todos estos elementos deben calar hondo en nuestro corazón y en nuestra mente. Vemos aquí cuál fue el resultado del pecado, el castigo. Dios utilizaría aquellos elementos, aquellas naciones extranjeras para exponer su hipocresía y traer vergüenza. De acuerdo con la ley, el adulterio se castigaba con la muerte. El pueblo merecía la muerte porque había cometido adulterio espiritual y asesinado a sus propios hijos en sacrificio idolátrico. La ciudad sería saqueada y quemada y su pueblo asesinado. Las riquezas materiales tangibles obtenidas como resultado del favor de Dios se perderían. Todo esto culminaría con la invasión babilónica en el 586 a.C., dirigida por Nabucodonosor. Durante el cautiverio resultante, Israel abandonaría la idolatría y el politeísmo, como Ezequiel lo había predicho. Se satisfaría la cólera de Dios por el pecado de su pueblo. Este sería el resultado de aquellas acciones que Dios había ahora ejecutado sobre Israel. Vemos aquí que el enfoque cambia de una descripción detallada de la infidelidad de la mujer a un relato explícito de su humillación y castigo público. Los detalles de la metáfora no deben ser presionados en este punto, ya que la destrucción literal de Jerusalén por los babilonios parece ser la base de la representación violenta del abuso físico y sexual. Los antiguos códigos legales del cercano oriente, sin embargo, permitían al marido castigar a su esposa adúltera como quisiera, dependiendo de las circunstancias.
todos los adulterios de Israel serían castigados. Los adulterios habían dejado a Jerusalén con el corazón enfermo. Ya no podía distinguir el amor verdadero. Había llegado al extremo de pagar por amantes. Llevó a extraños a la cama con ella en lugar de a su esposo. Dio regalos a sus amantes para sobornarlos para que estuvieran con ella. Sus adulterios eran peores que los de otras prostitutas comunes, en el sentido que ella pagaba a sus amantes en lugar de recibir pagos de ellos. Ezequiel enumeró al menos 8 razones para el exilio. Vemos orgullo, prostitución espiritual, idolatría materialista, sacrificios humanos, olvido de Dios, propagar su prostitución, relaciones de confianza con naciones paganas y una voluntad débil que desechó todas las restricciones morales. Estos son 8 razones que eran suficientes para el exilio. Jehová anunció el juicio que él impondría a Jerusalén a causa de toda su infidelidad antinatural y rebelde, idolatría y derramamiento de sangre. Él traería a todas las naciones a las que Jerusalén había abierto sus piernas contra ella, y ellos la abusarían y destruirían. El Señor trataría con Jerusalén como la gente trataba con las adúlteras y los asesinos. El castigo de la ley mosaica prescribía para una ciudad que practicaba idolatría, adulterio espiritual, espada y castigo por adulterio, por lapidación. Jehová castigaría severamente a Jerusalén en su ira y en sus celos. Él entregaba a sus amantes, que le quitaban todo lo que tenían, dejándola desnuda y desprotegida en su condición original. Estos amantes también incitarían a otras naciones a atacar y hacer la guerra contra ella. Los enemigos de Jerusalén quemarían sus casas y la castigarían a la vista de todas las demás naciones. Esto acabaría con su prostitución. Este castigo satisfaría la ira del Señor contra Jerusalén. Ella lo había enfurecido al no recordar su bondad hacia ella y por su conducta lasciva. Ahora él castigaría por esa conducta para que ella no la practicara, además de todos sus otros pecados. Esta sería la condición resultante de aquella actividad que había comenzado o había desencadenado Israel a causa de su prostitución, a causa de su infidelidad. Nosotros también busquemos que nuestro pie no resbale, que no seamos encontrados en otra condición que no sea la fidelidad a Dios. Busquemos siempre el rostro de nuestro Dios. Busquemos aumentar nuestra relación con Dios, nuestro amor por Él y nuestra fidelidad. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, Señor, por todas las cosas que nos permites. Ahora, Padre bendito, Señor, te oramos a ti y te pedimos, Señor, para que nuestro pie no resbale, Señor, para que nosotros nos mantengamos firmes, Señor, en la fe que nos ha permitido, Señor, conocerte y ser salvos. Gracias, Padre, porque en todo y en todas las cosas, Señor, tu amor excede nuestras expectativas, Señor, y tu misericordia está sobre nosotros en todo tiempo. Gracias por ello, Señor, gracias por tus bendiciones, por tus ricos dones, Señor, por tus dádivas, Señor, y por la paciencia que tienes con nosotros. De todo te damos la gracia, Señor, de todo glorificamos tu nombre, te honramos, te alabamos y te damos solamente la honra que tú mereces, Padre bendito. Todo lo rogamos, clamamos a ti y pedimos por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.